Muy pero muy bienvenidos, muy buenos días, esto es Verdad y Vida. Buenos días para todos, gracias por estar del otro lado, nosotros estamos aquí y ahora les invitamos a pasar al living de esta casa. Bien, el tema que nos convoca en esta mañana es el siguiente: el calentamiento global no es el problema. Hoy por hoy el tema del cambio climático, que es un hecho, sí, se está, digamos, de alguna manera propagando a nivel político, social, educativo, etcétera, a nivel global. Así como la pandemia que hemos sobrevivido los últimos años, que ya este es el tercer año, que en algunos lugares todavía se sigue hablando de la misma, gracias a Dios, y también al trabajo activo de las autoridades pertinentes en nuestro país, digamos que es un tema superado. No obstante ello, se atemorizó al mundo entero y era algo que estaba previamente en la agenda. En primer lugar, la Biblia profetiza acerca de pestes, de hambres, de guerras, rumores de guerras, etcétera, que Jesús mismo dijo iban a preceder su segunda venida. No obstante, también lo que profetiza la palabra de Dios, el señor Bill Gates en 2015 había dado una conferencia TED donde vaticinaba que en los próximos años la mayor amenaza para el mundo iba a ser un virus. En 2019, septiembre-octubre, realizó el evento 201 en Nueva York, donde hizo un ensayo de pandemia junto a ciertos líderes mundiales. ¡Oh, qué casualidad! Fines de diciembre, un médico cristiano en Wuhan descubrió este virus y al denunciarlo fue amenazado, intimidado y 3 meses después murió, dicen que por causa del virus. La otra doctora, que conjuntamente con él estaban avistando ya la aparición de este nuevo virus, entonces debió exiliarse en los Estados Unidos. Hay cosas que están pasando tras bastidores que algunos le llaman teoría de la conspiración, pero cuando uno se pone a investigar, sabe que hay dos campanas de un mismo asunto y nosotros pretendemos ser la voz de la campana que ha sido acallada, que tratan de invisibilizar, que tratan de cancelar, que tratan de obstruir mediante el poder financiero y político. De hecho, en las plataformas como Facebook, como YouTube, Google, etcétera, se cancela la narrativa que es disímil a la narrativa oficial, se cancelan cuentas, se invisibilizan publicaciones, es decir, uno publica y no las ve nadie, no importa cuántos miles de seguidores tenga. Entonces se va polarizando el discurso hacia una narrativa oficial y aunque esos mismos líderes se jactan de la libertad de expresión y la libertad de conciencia, terminan polarizando la información y haciendo que el mundo vea, hable y escuche solo hacia un lado y no permiten nada que sea contrario a lo que ellos dicen. ¿Qué pensás, Denise, de todo esto? Sí, realmente vivimos situaciones complejas en todas las áreas, en todos los sentidos. Porque bueno, si bien hay una libertad, hay una democracia, no es tal así, porque bueno, donde dominan, digamos, los poderosos, es la narrativa y lo que se tiene que escuchar, pero lo que dice el otro no se tiene que escuchar. Y así es como también nosotros sentimos la persecución y la opresión que de una u otra manera las iglesias estamos pasando. ¿Por qué? Por anunciar, por declarar la verdad de Dios. Son cosas que, bueno, uno ha asumido, ya lo sabe, nosotros decimos, bueno, si le pasó a Jesucristo,
como en este pasaje que luego a continuación vamos a estar leyendo, si le pasó a Jesús que estaban encontrando en qué delatarle, en qué se equivocaba, y para ellos decía barbaridades, bueno, imagínate si sos cristiano, ¿qué te va a pasar también a ti? Entonces sí, son momentos realmente en donde uno tiene que soportar mucha cosa, y donde se hablan de los derechos humanos, las libertades, y eso está buenísimo, porque eso también ya Jesús lo declaró, y también lo manifestó, la libertad, lo que hace a los derechos, y la mujer sobre todas las cosas. Pero siempre hay una oposición que se levanta que tiene que ver con el poder económico, social, político de todas las naciones. Y ahí es donde entra, bueno, una guerra ya establecida desde hace muchísimo tiempo, que aquí, por la gracia y misericordia de Dios, seguimos entonces anunciando estas cosas, que hay algunos que obviamente dicen, no, esto es, bueno, yo también tengo que soportar cosas que quizás usted piensa, dice o escucha, y bueno, uno las tiene que soportar porque por ahora, gracias a Dios, estamos en un país supuestamente con libertades democráticas. Sí, desde aquí saludamos al pastor Enrique Rivas de Nueva York, que ayer vio nuestro programa, nos felicitó y destacó que estos asuntos que estamos abordando en Verdad y Vida son temas candentes que se están propagando por toda América Latina, Estados Unidos, por cierto, el oeste de Europa, es decir, Occidente. Esto empieza por Occidente y luego se va a trasladar a los países de Oriente porque pretende llevarnos a todos hacia un gobierno mundial. Y gracias a Dios aquí en Canal 12 tenemos la libertad de hablar con todos los temas, lo que sea pertinente, sin filtros, sin quitarle y sin agregarle, porque hemos investigado sobre el asunto y porque conocemos lo que profetiza la palabra de Dios. Y todo aquello que está escrito desde hace miles de años, que va a suceder en los postreros días, cuando vemos que coincide con lo que está sucediendo en nuestros días, sin ningún lugar a dudas podemos afirmar que estamos viviendo en los postreros días y que cada actor, desde lo político, financiero y social y aún religioso, todo lo que está haciendo es ser un actor en la obra teatral que va a converger en la finalización de todos los tiempos, la consumación de las edades y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a haber un gobierno mundial, todo esto se está planificando tras bastidores. Hay una agenda oculta por un lado y una agenda visible para la opinión pública, para las naciones en general, pero esta agenda visible es llena de mentiras y engaños, porque detrás de una fachada que suena muy linda, muy positiva, por ejemplo la Agenda 2030 de la ONU, es realmente ridícula porque desde ya uno no debe ser muy inteligente para saber que nos están vendiendo espejitos de colores, señores. Pretenden para dentro de tan solo 8 años abatir la pobreza, erradicar el hambre. Y sabemos que si lo quisieran hacer ya lo hubieran hecho hace rato. Pero se pasan de agenda en agenda y llega el final, llega la meta deseada y no cumplieron casi ni la mitad. Y luego se proponen otra agenda y van pateando la pelota para adelante, pero en lo que aquello habían prometido a favor de la gente no cumplen. Lo que cumplen es la agenda a favor de ellos, eso sí lo cumplen. Y están apuradísimos por ejecutar la agenda que tienen para colocarse en lugares de poder y dominar al mundo. Eso sí, eso no se les escapa ni un detalle, lo van cumpliendo al pie de la letra. Pero erradicar el hambre no la van a erradicar, y si así fuera cierto, ofrezco mi cabeza, la pongo aquí, vengan todos los que quieran con un hacha, un machete y córtenla tranquilamente, porque sé que eso no va a suceder. Y no es de pesimista, es porque conozco a esta gente, la mentira y el engaño que promueven detrás de una fachada muy positiva, muy bonita, muy linda, para emocionar a las masas, emocionar a los políticos,
a todos aquellos que tienen algún rol dentro de la sociedad, ya sea educativo, social, y dicen, ay, qué bueno esta gente, qué bondadosos, van a erradicar el hambre, van a erradicar la pobreza, qué lindo, qué buenas metas, qué altruistas que son estos señores. Y uno ve que gastan miles de millones de dólares, pero no la gastan en decirle a los países pobres, tomá, te regalo 2.000 millones, que si Bill Gates le regalara 1.000 millones de dólares a 100 países pobres o de tercer mundo, ni siquiera se daría cuenta que salió esa plata de sus cuentas. No, además si vemos, a ver, hay una realidad la cual nos convoca y una realidad donde también nos enfrenta y nos confronta a cada uno de nosotros. No tenemos que ser, ni contadores ni economistas a nivel mundial para entender y saber, que cada vez las realidades sociales de cada país, de muchos de los países en el mundo, hay una realidad económica que viene cada vez encrudeciéndose, más dura, donde hay más pobreza. Por ejemplo, esta guerra de Rusia y Ucrania, bueno, ha traído un cimbronazo a nivel mundial, donde ya se ve también más otra suma de reserciones económicas que vienen pegando fuerte a muchas de las naciones como la nuestra, de la cual ya hace mucho tiempo se ha comenzado una crisis económica. No, o sea, no nos vamos a mentir. Además, también esas metas en realidad son sumamente ambiciosas, en donde un ser humano no las puede lograr, no las va a poder lograr. Aquí ya no corre lo natural, sino que aquí necesitamos de un poder sobrenatural. Esto ya lo estamos sabiendo, lo estamos conociendo y se está viviendo, más en nuestras realidades, en donde venga el partido que venga, generadores de trabajo acá, en este departamento donde estamos, Melo Cerro Largo, lamentablemente no se generan fuentes de trabajo. Se generan más bien dependencias hacia ciertos partidos o colores políticos o de personas para, bueno, tenerlos ahí un poco en la vuelta, ¿no? En la vuelta. Pero no se genera trabajo, que es lo que se está necesitando en un país donde, miren, gente, no somos pobres. El Uruguay es rico, tiene tierras ricas y agua, que si la siguen secando, el agua ahora está cotizando en la bolsa de valores. ¿Cuándo el agua iba a cotizar en la bolsa de valores? Y aquí estamos con un montón de proyectos de hacer papel y todo lo demás, que está buenísimo, pero está secando todo el agua natural de reserva que se está teniendo en el Uruguay. Entonces decimos, a ver, ¿cómo lo van a lograr si están quitando, verdad, y absorbiendo la riqueza natural que se tiene, por ejemplo, en este país? Y no solamente aquí, esto es a nivel mundial. Favoreciendo a multinacionales cuyas ganancias se las llevan del país y apenas en unos magros impuestos, decimos magro para los volúmenes de dinero que manejan estas compañías, pero en lo que tiene que ver con el verdadero beneficio para el Uruguay y los uruguayos, esto realmente es muy pequeño. Se favorecen ciertos actores políticos porque adquieren más crédito político y por ahí, ¿por qué no?, algún dinerillo por debajo de la mesa. Pero bueno, vamos a lo que dice Jesús en Marcos capítulo 7, que Denise va a dar lectura ahora. Este capítulo se titula Lo que contamina al hombre. ¿Desde cuándo leemos? Desde el 1 en adelante. Desde el 1 en adelante. Entonces estamos, nuevamente repetimos, a Marcos 7, capítulo 1 en adelante. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que si no se lavan las manos muchas veces no comen. Cuando vuelven del mercado no comen sin antes no se lavan, y conservan también muchas otras tradiciones como lavar los vasos en que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Jesús les respondió,
hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, es decir, al lavamiento de jarros y de vasos para beber y a muchas otras cosas semejantes. También les dijo: qué bien, invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello con que podría ayudarte es mi ofrenda a Dios. Y con eso ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se ha transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas. Jesús volvió a llamar a toda la gente y les dijo: escúchenme todos y entiendan. Nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando entró en la casa, luego de alejarse la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Jesús les dijo: ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien pueden contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar en la letrina. Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. ¿Por qué nosotros le llamamos a este programa de hoy el calentamiento global no es el problema? Como tampoco fue la pandemia anterior el problema. En la misma, en lo personal, dije desde el principio y lo sigo afirmando, fue un ensayo de control de la población del mundo. A través de ese ensayo, los líderes que están trabajando en la agenda del gobierno mundial ya identificaron qué colectivos sociales, políticos y religiosos se oponen y de qué manera torcerles el brazo. Cuando la pandemia inició, solo era letal 1.5%, es decir, de cada 100 personas infectadas, solo una y un poquito más podía fallecer como consecuencia del virus chino. Sin embargo, veíamos en todos los medios de comunicación gente con escafandras, con mamelucos blancos tipo astronautas, con decenas de cuerpos tirados en las calles, como que, no sé, había ocurrido una guerra masiva donde murieron miles de millones instantáneamente. Se crearon más alarmas de las que correspondía. No vamos a minimizar el efecto de la misma, pero sí hoy tenemos el diario del lunes que confirma lo que muchos creíamos desde un principio, así que podemos hablar con los datos a la vista. Entonces, ¿qué pasó, señores? Se sembró un temor y un miedo en la población de manera que nos veíamos como enemigos unos con otros. Ya los abuelos dejaron de ver a sus nietos, se murieron muchos abuelos sin poder despedirse de su familia y su familia de ellos. Ni siquiera permitían las autopsias para ver de qué manera falleció, dejaron de atender especialistas en los centros médicos públicos y privados, ya no podías ver a un cardiólogo, ya se acabó todas las demás enfermedades y solo existía el virus chino. Se tiraba a alguien de un 10º piso, murió de COVID, falleció de cáncer de páncreas, murió de COVID. Todo era COVID, le pegaron 3 tiros en la cabeza, murió de COVID. Entonces se generó una psicosis mundial donde la gente estaba con miedo, y el miedo es una fe negativa que baja las defensas, y no solo el virus chino, te agarrás cualquier enfermedad. Por eso la Biblia dice 365 veces, una vez por día: no temas, solo cree, no temas, solo cree, confía en Dios. Entonces, con este relato bíblico,
que Denise acaba de leer, no estamos diciendo que el cristianismo enseña a comer sin lavarse las manos. Lo que estamos diciendo que los líderes de entonces, los escribas, que eran algo así como los teólogos del momento de la religión judía, y los fariseos, que eran los principales líderes de la secta de ese nombre, que eran muy escrupulosos en observar los detalles de la ley de Moisés, y Jesús le decía, son unos hipócritas. La palabra hipócrita deriva del griego hipokristeis, que significa los actores en el teatro griego que usaban una máscara para que no se descubriera su verdadera identidad. Entonces, estos fariseos mostraban a la población una fachada de religión, pero por dentro, dice, ustedes son sepulcros blanqueados, son tumbas donde por dentro están llenas de huesos de muertos. Les exigen a la gente cosas que ustedes no las están cumpliendo ni las mueven con un dedo. Entonces, Jesús no estaba diciendo no hay que lavarse las manos para comer. Lo que Jesús estaba diciendo que estaban priorizando como algo sumamente religioso e importante para Dios, lavarse las manos conforme a su tradición humana, y de pronto no obedecían los mandatos de Dios. Entonces, ¿qué sucedió durante la pandemia? Se cerraron todos los templos. Hubo pastores, sobre todo en Estados Unidos, que tuvieron que litigar a través de la justicia con el gobierno, por ejemplo, de California, que es un gobierno social comunista, demócrata, y gracias a Dios hoy hay elecciones y esperamos que se reviertan muchos gobiernos de los Estados Unidos y pasen al Partido Republicano, que es conservador y fundamentalmente apoya a la familia, la iglesia, la fe en Dios, el matrimonio heterosexual, etcétera, etcétera. Entonces, el gobernador de California, como muchos países del mundo, prohibieron las reuniones cristianas, cerraron las iglesias, los clubes, cerraron todo y ya no nos podíamos congregar. Tampoco nos podíamos ni abrazar ni dar la mano, solo el puño. No podíamos darnos un beso, el tapaboca que nos tapa nuestra identidad y apenas se nos veían los ojos. Y bueno, de esa manera fueron distanciándonos de los afectos, tanto en la familia como en lo social, las amistades, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio. Ya nos comunicábamos a través de la pantalla. Fueron creando murallas entre los familiares, entre los amigos, entre los compañeros, entre los hermanos de la iglesia. Prácticamente tenemos que empezar de cero porque muchos perdieron el hábito de congregarse, les vino bárbaro el virus chino, para tener la excusa de dejar de ir a las iglesias, y entonces en su lugar empezaron a controlarnos y a exigirnos inocularnos y qué sé yo y qué sé cuánto. Y esto evidentemente que al dejar de congregarnos, dejar de profesar nuestra fe en Cristo, nos impusieron una serie de medidas, que las manos, que el alcohol en gel, que el tapabocas, que la distancia social, que un montón de medidas, y eso es a lo que se refiere Cristo. Mandamientos de hombres que nos alejan del verdadero asunto e importante asunto que es tener relación con Dios, tener comunicación con Dios y entre los hermanos. Entonces, lo que va a mejorar la situación del mundo es volvernos a Dios de todo corazón a través de la persona de Jesucristo. De no hacerlo, vamos a seguir lo que los líderes del mundo quieren que hagamos y que nos llevan por ese camino de un gobierno totalitario, de control total y absoluto, donde va a haber un presidente mundial, donde va a haber un parlamento internacional y mundial. Ya existe hoy la Unión Interparlamentaria Mundial, a la que pertenece Beatriz Argimón, la vicepresidenta de la República del Uruguay. Así que ahora están pensando en parlamentos mundiales constituidos no por actores del gobierno, sino por gente de la sociedad civil, como para manipularlos más fácil, porque hay gente que le regalás un billete aéreo y una estadía en un hotel 5 estrellas y 4 almuerzos y te firman lo que vos quieras, no hay problema, te van a firmar lo que quieras, así sea su propia defunción.
La única amenaza para esta gente somos la iglesia, que no nos casamos con nadie y decimos lo que la Biblia dice, aunque le duela hasta el alma a quien le duela, porque es la verdad de Dios y la verdad nos hace libres. Así es, y aquí también en este pasaje hablábamos del corazón. Es muy importante el corazón y Dios habla muchísimo acerca del corazón, pero no el corazón que late o el que drena sangre, sino el corazón que hace a también la mente, las emociones y la voluntad. Y en el pasaje de Lucas 6:45, la palabra de Dios dice que de lo malo del hombre, del corazón, sale lo malo, y de lo bueno del hombre, del corazón, sale lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esta es la clave. No es por todas las cosas que podamos hacer. Hay muchos rituales que se cumplen en muchas iglesias, en muchos lugares, y se cumplen de una manera, de otra determinada manera, y se hace así, y aquí, y allá, y en determinadas fechas, sino que lo más importante que hace a la fe en Jesucristo es nuestro corazón. Creo que esto implica una responsabilidad mayor e implica también el vernos a nosotros mismos y tratar con nosotros mismos antes de ver a los demás, tratar con los demás y sobre todas las cosas hablar de los demás. Porque hablar de los demás es muy fácil y hablar mal de los demás es facilísimo. Pero ¿qué hay de cada uno de nosotros? De nuestro corazón. ¿Cómo se encuentra nuestro corazón hoy delante de Dios? ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Qué es lo que sentís? Quizás sentís odio, venganza, bronca, sentís tristeza, angustia, sentís que no querés vivir más, sentís envidia, competencia, rivalidad, tantas cosas malas que el hombre que se ha apartado y alejado de Dios le pasa, porque es natural del ser humano que cayó de la gracia y de la misericordia de Dios en el pecado. El pecado aparta de Dios, no es la iglesia, no es la palabra de Dios, no es lo que te venimos a hablar que nos aparta de Dios, aunque no te guste, sino que nos estamos viendo a nosotros mismos. La palabra de Dios es aquello que nosotros tenemos que lograr y hacer, y muchas veces no estamos ni ahí con eso, entonces nos enojamos. ¿Qué me vienen a decir? No, yo no te vengo a decir nada. Leímos la palabra de Dios, es Dios que te viene a hablar, es Dios que te viene a prevenir y te viene a advertir. Es tu corazón lo más importante para Dios. Por eso, que quede claro, reitero, que no es que los cristianos comemos sin lavarnos las manos. Lo que hacemos los cristianos es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego hacemos todo lo demás. El problema del mundo de hoy es que hace todo lo demás, busca trabajar, estudiar, divertirse, pasarla bien, y de Dios jamás se acuerda. Entonces, y si se acuerda, busca una espiritualidad hecha a su medida, lo busca en ídolos, los busca en sectas o en religión, que no le demanden mucha cuestión, sino que hagan lo que quieran, vivan su vida a su manera y bueno, calman su conciencia teniendo una especie de práctica religiosa. Pero en definitiva, eso no salva a nadie. Lo que salva es la fe en Jesucristo, que fue quien pagó el precio en la cruz del Calvario por cada hombre y mujer, por cada habitante de este planeta, para la generación de entonces y para la generación de hoy en nuestro Latinoamérica, en Occidente y en el mundo. Solo Cristo salva. Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. En honor a este programa, o este programa en honor a la persona de Jesús, como el camino, la verdad y la vida. Dijo Él en San Juan, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y esa es nuestra invitación, a que usted le entregue su vida a Jesucristo, busque una iglesia de sana doctrina y empiece a congregarse. Una iglesia que le enseñe la verdad de Dios, que le enseñe la palabra de Dios. Usted puede decidir ir a la nuestra o ir a cualquiera otra, donde quiera que esté, pero que le enseñe la verdad de Dios, que le enseñe la palabra de Dios en su conjunto y no filtrada conforme a intereses políticos, egoístas, humanos, que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Por eso
Aquí en este programa siempre le vamos a hablar la verdad, no nuestra verdad, sino la verdad de Dios. No es como la interpretamos. Si dice 2 más 2 es 4, no hay que interpretar nada, hay que aprenderla, hay que saber lo que Dios dice, conocer sus preceptos, sus mandamientos y también sus promesas. Así es la palabra de Dios y es lo que más importante en todas estas cosas. Se nos ha terminado el tiempo, les bendecimos en el nombre de Jesús y será entonces, Freddy, hasta el día de mañana con un nuevo programa de Verdad y Vida. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga.